Alejandro Montenegro era el tipo de hombre que nunca pedía permiso. Billonario, temido, respetado, dueño de empresas que decidían el futuro de miles de personas. Para él, el mundo se dividía en dos clases, los que mandaban y los que obedecían. Y jamás se había detenido a pensar que un día estaría del lado equivocado de esa línea. 5 años atrás, Alejandro había destruido una vida sin siquiera darse cuenta. Para él fue solo una noche, una decisión fría, una muestra más de su poder. Para ella fue el comienzo de una existencia marcada por el silencio, el sacrificio y un secreto demasiado grande para ser compartido. Un hijo, un niño que Alejandro nunca supo que existía hasta ahora. Lucas Montenegro creció sin lujos, sin apellido famoso, sin saber que su sangre pertenecía a uno de los hombres más poderosos del país. Para el mundo, Lucas era solo un niño más, hijo de una madre trabajadora, invisible para una sociedad que solo mira hacia arriba. Pero incluso siendo pequeño, había algo en él que llamaba la atención: su inteligencia, su calma, su dignidad silenciosa. El encuentro ocurrió por casualidad, como ocurren las grandes tragedias. Un parque común, una tarde cualquiera. Alejandro caminaba irritado tras cancelar una reunión millonaria, convencido de que el tiempo libre era una pérdida. Entonces lo vio, a Lucas, un niño con la misma mirada firme que él veía cada mañana en el espejo, la misma postura, la misma forma de observar el mundo. El aire se le escapó del pecho. No necesitó pruebas, no necesitó palabras. Su instinto lo supo antes que su mente. Ese niño era suyo. Cuando Alejandro vio a la madre de Lucas, el pasado lo golpeó con violencia. Ella intentó huir, como si aún fuera posible escapar, pero ya era tarde. La verdad estaba de pie frente a él, respirando, jugando, existiendo sin haberle pedido nada a cambio. La rabia de Alejandro no fue amor, fue orgullo herido, fue control perdido. No pensó en el niño, pensó en sí mismo, en lo que le habían robado, en cómo alguien se había atrevido a vivir sin su permiso. Esa misma noche, Alejandro tomó una decisión. No iba a pedir explicaciones, no iba a escuchar excusas. Usaría la arma que mejor conocía: el poder. Abogados, dinero, influencia. Iba a reclamar lo que creía suyo, sin importar a quién destruyera en el proceso. Mientras tanto, Lucas dormía tranquilo, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar, sin saber que el hombre más poderoso de la ciudad acababa de entrar en su vida, no como un padre, sino como una tormenta. Porque cuando un hombre que nunca aprendió a respetar descubre que su mayor lección viene de alguien a quien siempre subestimó, el karma no tarda en actuar. Alejandro Montenegro no perdió tiempo. Al día siguiente su nombre ya estaba impreso en documentos oficiales, y el peso de su fortuna cayó sobre una vida humilde como una sombra imposible de esquivar. Para él no era una pelea, era un trámite. Para la madre de Lucas, era una sentencia. Los abogados llegaron con sonrisas educadas y palabras afiladas. Hablaron de derechos, de estabilidad, de mejores oportunidades. No mencionaron amor. No preguntaron quién había estado despierta durante las noches de fiebre ni quién había enseñado al niño a leer con libros prestados. El dinero hablaba por todos. Lucas fue llevado a la Torre Montenegro como si fuera un objeto valioso recién recuperado. El edificio era de vidrio, frío y silencioso. Los empleados lo miraban sin saber quién era realmente. Para ellos era solo el niño. Nadie imaginaba que aquel pequeño, con zapatos gastados y mirada tranquila, cambiaría el destino de ese imperio. Alejandro observaba a Lucas como se observa una inversión, analizando, midiendo, calculando. No lo abrazó, no le preguntó si tenía miedo, solo le dijo una frase que pesó como una orden: «Aquí tendrás todo lo que necesitas». Lucas asintió en silencio, no lloró, no reclamó.
Su fortaleza desconcertó a Alejandro más que cualquier grito. Pero el desprecio no tardó en aparecer. En una reunión privada, Alejandro habló del niño como un problema de imagen. «Nadie debe saber de dónde viene», dijo. «Hay que pulirlo». Esas palabras no estaban destinadas a oídos infantiles, pero Lucas las escuchó desde el pasillo. Y aunque no entendía todo, entendió lo suficiente. En la escuela privada a la que fue inscrito, Lucas fue tratado como un intruso. Ropa distinta, maneras distintas. Los otros niños repetían lo que escuchaban en casa. «No parece un Montenegro», decían. Los adultos miraban hacia otro lado. La injusticia siempre es más cómoda cuando no se nombra. Alejandro lo supo. Y no hizo nada, porque en su mundo la debilidad se corrige con dureza. Creía que el respeto se impone. No entendía que estaba rompiendo lo único puro que había entrado en su vida. Esa noche, Lucas se sentó solo en una habitación enorme que no se sentía como hogar. Miró por la ventana, abrazando una mochila vieja que había logrado traer consigo. Dentro había una foto gastada y una nota escrita a mano. «Nunca olvides quién eres». Alejandro, desde su despacho, firmaba contratos millonarios sin saber que cada firma lo acercaba más a una caída que no podría comprar. Porque cuando el poder humilla a la inocencia, el karma no avisa, observa, espera y luego actúa. El silencio de Lucas empezó a incomodar. No era el silencio del miedo, sino el de quien observa y aprende. Mientras Alejandro Montenegro gobernaba reuniones con voz firme y mirada fría, el niño escuchaba. No preguntaba, no interrumpía. Solo absorbía cada gesto, cada decisión, cada error. Alejandro notó algo extraño. Lucas entendía demasiado. En una cena formal, rodeado de ejecutivos que reían por obligación, el niño corrigió un dato financiero con una frase simple. Nadie se rió, nadie habló. Alejandro sintió, por primera vez en años, algo parecido a vergüenza. En la escuela, la historia empezó a cambiar. Un examen nacional colocó a Lucas en el primer puesto. Profesores que antes lo ignoraban comenzaron a llamarlo extraordinario. Los mismos padres que lo miraban con desprecio ahora pedían que sus hijos se sentaran a su lado. El respeto llegó, no por el apellido, sino por el mérito. Pero Alejandro no celebró. Se sintió amenazado. Ver su propia inteligencia reflejada en un niño que había tratado como una posesión lo obligaba a enfrentar una verdad incómoda. Lucas no le debía nada. El verdadero quiebre ocurrió el día de la gala benéfica. Alejandro llevó a Lucas solo para mostrar una imagen perfecta. Frente a cámaras y aplausos, un empresario influyente hizo un comentario cruel, creyendo que el niño no entendería. Se nota que no fue criado como un Montenegro. Antes de que Alejandro reaccionara, Lucas habló, con voz serena, sin arrogancia, defendió a su madre, su origen y su dignidad. No levantó la voz, no atacó, solo dijo la verdad. El salón quedó en silencio. Las cámaras captaron todo. Por primera vez, Alejandro fue el observado, el juzgado, el cuestionado. Entendió que el poder que siempre había usado para humillar ahora estaba siendo desafiado por alguien que no buscaba dominar, solo ser respetado. Esa noche, Alejandro no durmió. Se miró al espejo y no le gustó lo que vio. Un hombre rico, temido, exitoso y vacío. Lucas, en cambio, dormía en paz, porque quien crece con dignidad no necesita aprobación. El karma había comenzado a moverse, y esta vez no venía con gritos ni castigos, venía con verdad. La caída de Alejandro Montenegro no comenzó con pérdidas económicas, sino con algo que jamás había sabido manejar: la opinión pública. El video de la gala se volvió viral. Millones vieron al niño tranquilo enfrentando la soberbia adulta con dignidad, y vieron a Alejandro, en silencio. Las redes hicieron lo que el dinero no pudo controlar. Titulares hablaron de arrogancia, de abuso de poder, de un niño tratado como trofeo. Inversionistas empezaron a dudar.
Socios históricos pidieron explicaciones. Por primera vez, Alejandro no tenía respuestas listas. En una reunión clave, un joven analista, al que Alejandro había ignorado durante años, señaló errores graves en una expansión internacional. Lucas, que escuchaba desde el fondo, había advertido lo mismo días antes. Alejandro lo había descartado. El proyecto colapsó. Millones se perdieron en una sola mañana. La junta directiva exigió cambios. No en la empresa, en Alejandro. El hombre que siempre controló todo estaba ahora bajo vigilancia. Su nombre, antes sinónimo de éxito, se convirtió en ejemplo de lo que ocurre cuando el poder pierde humanidad. Esa noche, Alejandro encontró a Lucas en la biblioteca, leyendo con una calma que contrastaba con el caos exterior. Por primera vez, se sentó frente a él sin órdenes ni exigencias. No sabía cómo empezar. No sabía pedir perdón. Lucas levantó la mirada y dijo algo que lo desarmó. No necesito que seas perfecto, solo que no hagas daño. No hubo reproche, no hubo rencor, solo verdad. Alejandro sintió el peso de cada humillación que había provocado, cada persona que subestimó, cada vida que trató como escalón. Entendió que el respeto no se exige, se construye. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión impensable. Renunció públicamente a la presidencia ejecutiva, anunció una reestructuración ética y nombró un consejo independiente. El mundo no lo creyó. Pensaron que era estrategia. Pero Lucas sabía la verdad. El hombre que tenía delante ya no era el mismo. Estaba aprendiendo, tarde, pero de verdad. El karma había hecho su trabajo. No destruyó a Alejandro, lo obligó a cambiar. La renuncia de Alejandro Montenegro sacudió al país. Nadie esperaba que el hombre más poderoso del sector empresarial diera un paso atrás sin pelear. Algunos lo llamaron debilidad, otros estrategia, pero quienes trabajaban dentro de la empresa vieron algo distinto. Por primera vez, Alejandro escuchaba. Lucas comenzó a acompañarlo a reuniones abiertas, no como símbolo, sino como observador. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía con sentido. Señalaba injusticias laborales, decisiones que afectaban a familias enteras. Alejandro no lo interrumpía, anotaba, aprendía. Un antiguo guardia de seguridad, despedido años atrás por un error mínimo, fue invitado de regreso. Alejandro pidió perdón en público. No fue un gesto perfecto, pero fue real. El silencio en la sala valió más que cualquier aplauso. Los medios cambiaron el tono. Ya no hablaban solo del escándalo, sino del cambio, del hombre que había tocado fondo por subestimar a quienes consideraba inferiores, del niño que, sin gritar, había obligado a un gigante a mirarse al espejo. Lucas fue invitado a hablar en un foro educativo. Frente a cientos de jóvenes, dijo algo simple: no importa de dónde vengas, importa cómo tratas a los demás cuando tienes poder. La ovación fue inmediata. Alejandro observaba desde el fondo, con los ojos húmedos. Entendió que su verdadero legado no serían edificios ni cifras, sino el ejemplo que dejara, y que ese ejemplo ya no le pertenecía solo a él. Esa noche, padre e hijo caminaron juntos sin escoltas ni trajes. Alejandro pidió algo que nunca había pedido: tiempo. Lucas sonrió, no como quien concede, sino como quien confía. El karma había cerrado el círculo. La humillación se transformó en aprendizaje, el abuso en responsabilidad, el poder en servicio. Y el hombre que una vez creyó que el respeto se compraba, descubrió que se gana o no existe. Años después, el nombre Montenegro ya no inspiraba miedo, inspiraba respeto. La empresa seguía siendo poderosa, pero ahora era conocida por algo distinto: salarios justos, oportunidades reales y decisiones humanas. Alejandro no volvió a ser el hombre que mandaba, se convirtió en el hombre que servía. Lucas creció observando cada paso. Nunca fue tratado como heredero, sino como conciencia. Rechazó privilegios fáciles, prefirió estudiar, equivocarse, aprender. Cuando finalmente aceptó un rol público, lo hizo con una condición: que nadie fuera juzgado por su origen.
El día del aniversario de la fundación, Alejandro subió al escenario por última vez. No habló de éxito, habló de errores. Señaló a Lucas frente a todos y dijo algo que recorrió el país. Mi hijo no me heredó un imperio, me enseñó a ser digno de él. El aplauso fue largo, sincero, no comprado. Entre la multitud estaban personas que Alejandro había ignorado en el pasado. Algunas sonrieron, otras lloraron. El karma no buscaba venganza, buscaba equilibrio. Esa noche, padre e hijo volvieron al mismo parque donde todo comenzó. Se sentaron en silencio. Lucas rompió la quietud con una pregunta simple. ¿Valió la pena? Alejandro respondió sin dudar. ¿Perderlo todo para entenderlo todo? Sí. El mundo siguió girando, pero la historia quedó, como recordatorio de que nadie es demasiado poderoso para aprender, y nadie es demasiado pequeño para cambiarlo todo, porque el respeto no llega con el apellido, llega con las acciones, y el karma siempre llega a tiempo.